Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Hola, bienvenidos a un programa más de Camino al Desarrollo, un espacio que agradecemos a la FECOPROD en la RCC. Estamos con un invitado muy especial, Nicolás Moraz, y con la conductora Valeria Infran, como siempre tratando de romper el cerco mediático. Voy a presentarles a Nicolás. Él es argentino, periodista de investigación y divulgador filosófico, de larga trayectoria en prensa escrita, radio y TV, conferencista internacional. Desde el 2019 conduce el canal de YouTube Los Liberales, con más de 370.000 seguidores y 50 millones de visitas. Lo más probable es que muchos de ustedes lo conozcan, y si no lo conocen, empiecen a seguir a Los Liberales en YouTube. Vale la pena, está lleno de información y nos transmite una vasta cultura, además, que nos hace entender de qué se trata el mundo realmente, que es lo que necesitamos hoy día. Actualmente dirige la Academia Libertaria en una plataforma educativa digital con más de 1.200 alumnos. Nicolás Moraz, un gusto tenerte con nosotros. Encantado, Valeria, muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia del Paraguay, un reducto de libertad, un país al que estimo muchísimo. Gracias, Nicolás, gracias. Bueno, vamos a empezar esta entrevista y vamos a empezar a tocar temas bastante interesantes y probablemente desconocidos para la mayoría de las personas. Nicolás, en los primeros programas de Camino al Desarrollo empezamos a analizar los enfoques ideologizados que desde organismos internacionales nos quieren imponer, y además también, ¿cómo vamos a decir? También lo que evidenciamos es que hay una agenda global en educación, que avanza imponiendo políticas públicas educativas que homogeneiza la educación en todo el mundo. Entonces, Nicolás, la pregunta es, ¿cuál es tu experiencia en el sistema educativo argentino? Porque sos joven, Nicolás, ¿qué edad tenés? 27 años. 27 años. Valeria. 27 años. Hace poco, Nicolás, que vos saliste, o sea que no sos una persona que estás lejos del sistema educativo por demasiado tiempo, ¿verdad? O sea, 26 años, 10 años atrás, vos estabas en medio de todo lo que era el proceso educativo argentino, y queremos saber tu experiencia, ¿cómo fue? Bueno, mi experiencia creo que da cuenta, da testimonio nítido de que lo que usted está diciendo es muy acertado, en los términos de que cuando alguien con poder, ya sea el Estado, los intereses que están detrás del Estado, quiere ejercer la propaganda ideológica, la mejor vía es el sistema educativo. Porque claramente cuando se trata de inculcar ciertos conceptos o tratar de vender ciertas ideas, están los medios de comunicación, están los medios de entretenimiento, la industria del entretenimiento, la esfera intelectual, pero no hay nada más útil que el sistema educativo. Vamos a la etimología de la palabra propaganda. Propagar. Propaganda, del latín propagare, significa ir básicamente sembrando semillas. ¿Dónde se siembran las semillas? ¿Cuál es el terreno más fértil para sembrar cualquier semilla, sea buena o sea mala? Las mentes de los niños, de los jóvenes, en sus etapas donde biológicamente incluso están más predispuestos a absorber. Desde mi punto de vista, yo aprendí a leer antes de entrar al colegio, a los 4 años, gracias a mi abuela, que era una mujer muy culta y muy generosa. Y a mí me tocó desde la primaria enfrentarme a un intento deliberado por parte de los docentes de, en vez de brindarnos conocimiento, mejor dicho, brindarnos las herramientas para alcanzar nuestros propios conocimientos, imponernos doctrina.
Para ponerlos en situación, estamos hablando de la primera década de este siglo. Yo entré, de hecho, a primer grado de la primaria en el año 2001 y así, ¿no? Ya en el 2004, que estábamos en cuarto grado, yo tenía 10 años, teníamos desde el colegio privado y religioso, pero totalmente bajo la órbita del Ministerio de Educación kirchnerista, nos enseñaban una versión de la historia, por ejemplo, donde los terroristas de izquierda de la década del 70, que mataron, secuestraron, asesinaron a muchos civiles inocentes, eran, bueno, jóvenes idealistas que básicamente estaban defendiendo las libertades, lo cual es totalmente orwelliano. Claro que yo no defiendo y nunca defendía la dictadura militar con la que hipotéticamente se enfrentaron, digo hipotéticamente porque hay otras cuestiones que no tienen por qué importarle mucho al público, pero me preocupaba mucho que mis compañeros terminen comprando esta idea falsificada de la historia y ya había una confrontación con las maestras. Ese mismo año, fíjese cómo cuando se quiere adoctrinar a los niños, desde el sistema escolar se puede utilizar cualquier materia. Historia es muy susceptible de ser politizada, pero nosotros en ciencias naturales, no sé cómo le llamarán aquí, pero en primaria es una combinación de biología, química, física, no veíamos nada de biología, ni de química, ni de física. Nos pasamos el año entero, cuarto grado, de ciencias naturales, mirando una serie de dibujitos animados que se llamaba El Capitán Planeta, que básicamente es el primer intento, si se quiere, o uno de los primeros intentos de la industria del entretenimiento, de inculcar nociones del ecologismo y del animalismo a los niños, donde ya nos empezaban a hablar con los dibujitos y con los distintos personajes que eran jovencitos de distintos continentes, sobre la superpoblación, o al final la conclusión era qué malos que son nuestros padres que nos llevan a la escuela en auto. Yo me crié en una localidad donde de hecho nevaba, así que la alternativa era mandarnos caminando o en bicicleta bajo la nieve. Y uno ya empezaba a anidar esas ideas hasta el punto, fíjese, yo tengo muy presente esto, que uno de mis compañeritos de aquella época, cuando nació la hermanita de otro compañero, le dijo, hay que tirarla al lago. 10 años, no había ninguna maldad ahí, pero sí que estaba operando la propaganda. ¿Y por qué? Preguntamos todos escandalizados. Porque no hay suficiente agua en el mundo. Maltusianismo. Esto lo hablamos en una conferencia que di aquí en Asunción. Bueno, y así ya ni que hablar en la secundaria. Yo siendo el mejor alumno en promedios y calificaciones de 2000 que había en la escuela, luego me terminé cambiando, siempre con choques con la autoridad escolar. Bueno, ya llegó un punto donde en la secundaria había materias donde ni siquiera había ni tareas, ni un esfuerzo por evaluarnos, sino un permanente adoctrinamiento. Y yo terminé dejando la escuela, de hecho. Yo a los 17 años decidí dar el paso y decir, esto no me sirve, y en cuanto cumpla 18 lo dejo, y en el último año de la secundaria dejé la escuela y soy completamente autodidacta. Impresionante, realmente lo que contás nos manda dos mensajes. Uno es que la educación hoy día es un arma de adoctrinamiento en todas partes prácticamente, y dos, que como muchas veces fuera de la institución uno puede educarse y aprender mucho más que desde dentro, cuando está realmente motivado. Interesante. Después de una pausa volvemos. Gracias, Nicolás. Seguimos. Bueno, Valeria, esta experiencia personal mía, en este sentido creo como Nietzsche, los libros hablan de los autores, en mi caso mi trabajo periodístico habla bastante de mí, me motivó a estudiar un poco sobre la historia de la educación. Bueno, y ahora, como una ironía borgiana, me llaman de las universidades a dar conferencias a los chicos que están en las universidades escuchando a alguien que no terminó el secundario, pero se educó por su propia cuenta. Desde el comienzo de la civilización podemos encontrar dos enfoques del aprendizaje diferentes, tan diferentes como sus objetivos. Vamos a poner un ejemplo concreto. La antigua Grecia. Por un lado está Esparta. El modelo de aprendizaje en Esparta es una sociedad que es un campamento militar gigante, donde la institución estatal, el gobierno espartano, es el propietario de los hijos. Cuidado con esta noción está totalmente interiorizada en las reformas educativas del siglo XXI, esta noción estuvo en la reforma soviética leninista del sistema educativo ruso, esta noción está hoy en España, está en la Argentina y puede estar en Paraguay muy pronto. ¿Está en Chile? ¿Cuál es la finalidad de la educación espartana?
formar personas que estén todas igualmente al servicio de la autoridad, al servicio de la política, que además es una política militar, y llega una paradoja tan cruel, que es que aquellos que no están preparados para la guerra, que es la única industria de Esparta, son sacrificados. Es una sociedad eugenésica, es una sociedad que se deshace de quienes no cumplen con la finalidad de la clase dominante. Resultado, Esparta es una sociedad donde la mayor parte de sus habitantes son completamente analfabetos y nadie sabe sumar ni restar, por ejemplo. Prácticamente nadie. ¿Para qué? No hay comercio, no hay libertad, todo funciona de manera colectiva. Este es un enfoque de la educación. Sus vecinos y rivales, los atenienses, tienen el enfoque radicalmente diferente, que también sigue existiendo hasta hoy. ¿Que cuál es? Educar es formar a los individuos de acuerdo a sus intereses, sus aptitudes y sus preferencias individuales. Irónicamente, este modelo pedagógico individualista es mucho más inclusivo. Desde el más inteligente hasta el menos inteligente, desde el más capaz en ciertas materias hasta el más incapaz, que puede tener otros talentos, encuentran un sitio. Prueba objetiva de eso. En la época de Pericles se realiza un censo. 300.000 personas pueblan Atenas. No hay tan solo uno que no sepa, un adulto que no sepa leer y escribir. Están todos alfabetizados y no hay ningún tipo de instrucción pública. Esto es la prueba de una sociedad que educa no para lo romántico, no para lo épico de, antes era la guerra nacional, ahora también lo vemos con Rusia y Ucrania, ahora dicen para la inclusión, para los derechos humanos. No, se educan para lo mundano, para que cada quien busque su proyecto de vida, se inserte en el mercado, desarrolle su talento y sirva al prójimo sin imponer, sin violentar. Resultado, en Atenas se produjeron los más drásticos avances comparativos en 4/5 partes de las materias de conocimiento artístico, científico, que seguimos cultivando base hoy. de nuestra civilización. Efectivamente. Luego, salto rápido en la historia, vamos a quienes defienden la educación compulsiva. El primero, Rousseau. Rousseau, el mismo año que publica su obra El contrato social, que es base de la teoría republicana moderna, pero también del socialismo moderno, publica Emilio sobre la educación, que es un texto que va a ser clave para la pedagogía moderna, para la pedagogía institucional, para la idea de que el Estado debe hacerse cargo de formar conciencias. La gran paradoja es que Rousseau, en sus propias confesiones lo escribe, es un ensayo que se llama Confesiones, a sus 5 hijos los abandonó en un orfanato, de lo cual estuvo arrepentido hasta el último día de su vida, pero más o menos que se justificó diciendo, hubiera sido peor que vivan conmigo, porque era una persona profundamente trastornada. Pero un fanático de la autoridad y de la igualdad forzosa. Usted lo dijo al principio, cuando se quiere educar, entre comillas, colectivamente, lo que se quiere hacer en realidad es disciplinar un rebaño. Homogeneizar. Antes de Rousseau ya empieza con Lutero y la Reforma Protestante en Alemania una intención deliberada de que los chicos adopten la nueva religión, que es la luterana, la protestante, en los principados alemanes, por la fuerza. Razón por la cual el Reino de Prusia va a ser el primer país europeo donde se implemente un sistema de educación compulsiva u obligatoria por parte del gobierno, donde se les enseña mucho más ideología que elementos para desenvolverse en la vida. ¿Por qué no sucede esto, por ejemplo, en Inglaterra? Porque en Inglaterra tenemos otro enfoque totalmente distinto, que lo expresa muy bien el pedagogo escocés Samuel Smiles, que además era médico y periodista, que él escribe un magnífico libro que se llama Ayúdate a ti mismo, la virtud de la perseverancia. Y él explica cómo los grandes inventores de la revolución industrial, cómo los grandes creativos de su tiempo, son personas que incluso han partido de un origen humilde, pero que se han educado a sí mismos, que han tenido mucha voluntad de prueba y error, de no rendirse ante el error, de experimentar, de ir tomando conocimientos libremente de donde crean más conveniente, hicieron grandes fortunas y movilizaron el progreso de la civilización. Entonces, ese ejemplo que caló tan fuerte en la conciencia de los ingleses impidió que en el país más próspero del siglo XIX haya educación pública hasta finales de siglo. Interesante tenerlo en cuenta. Francia tuvo el primer intento de educación pública con la Revolución. Al contrario que lo que proponía Lutero, que era una educación teocrática, Francia que proponía una educación jacobina.
literalmente obligar a los chicos a ser ateos, obligar a los chicos a profesar la religión racional republicana e incluso instruir a los hijos, algo que se está viendo hoy en Noruega, por ejemplo, a que denuncien a los padres que les hablaban de cosas contrarias en su casa para luego ser asesinados y los chicos convertirse de manera objetiva, no declarativa, en propiedad, en rehenes del gobierno republicano. Luego Napoleón, que era un imperialismo bastante globalista, si me permite trazar la analogía, que los lugares que conquista va imponiendo su código civil, etcétera, impone este modelo educativo. Cuando termina Napoleón, termina la educación pública y comienza, qué ironía, una etapa de mayor prosperidad y paz para Francia, que recién va a revertirse en el siglo XX con la educación pública. Interesantísimo, Nicolás. Pero te voy a tener que interrumpir. Bueno. Nos vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta con esta interesantísima entrevista que estamos haciendo a Nicolás Moraz. Nicolás, ¿dónde nos quedamos? Bueno, Valeria, muy brevemente nos quedamos en que la educación pública comienza a generalizarse con la formación de los estados nacionales, que necesitan crear un falso consenso social de que las autoridades representan la voluntad de la gente y por lo tanto la gente está obligada a ir a morir, llegado el caso, por las autoridades. ¿Esto quién lo define? ¿Quién lo interpreta? ¿Quién dice por aquí, por este aparato nosotros podremos hacer la revolución? El marxista italiano Antonio Gramsci. Cita literal. ¿Qué es la hegemonía para Gramsci? La capacidad de un bloque dominante de la sociedad, o sea, de los grupos de poder, de la élite, de configurar la vida económica, civil y cultural del colectivo social. La hegemonía tiene la necesidad de encontrar estrategias apropiadas para suscitar un consenso manipulado. Esto significa para convencer a las personas de cuestiones opuestas a sus intereses y hacerlos creer que han elegido libremente esto. Y emerge así la construcción cotidiana del consentimiento otorgado al orden social, a la autoridad. Bueno, han sido todas las fuerzas de izquierda muy inteligentes en explotar esto e incluso también otras. Julian Huxley, el padre del transhumanismo, un concepto muy vigente en estos días, el hermano malévolo del gran novelista Aldous Huxley, que iba en dirección opuesta, por ejemplo, no solo fue un teórico de la eugenesia y del exterminio, nuevamente como los espartanos, pero en pleno siglo XX, del exterminio de los que no sirven para su modelo social, muy parecido al que hoy quieren imponer los lobbies globalistas. Fue el fundador de la UNESCO, Tal cual. que es la primera organización internacional educativa que comienza a arbitrar en el contexto de la Primera Guerra Mundial y postrimerías, comienza a arbitrar las políticas educativas de los Estados miembros, cosa que no ha parado de acentuarse en estas últimas décadas hasta que llegamos a hoy. Y permíteme aquí una reflexión muy breve de Murray Rothbard en su ensayo Educación Libre y Obligatoria sobre la educación progresista, que es básicamente lo que se está queriendo imponer en este momento en Paraguay y que ya se ha impuesto, como cuento en mi caso en la Argentina, en España y en Estados Unidos. Y él dice, el sistema de educación permisivo progresista tiene ciertas características y el principal es este, destruir el pensamiento independiente del niño. Enseña a los niños a buscar la verdad en la supuesta opinión de la mayoría, que no es otra cosa que la ideología docente, que no es otra cosa que la línea que baja el Ministerio de Educación. Entonces el énfasis ya no se pone en el hombre o en la mujer futura que tiene que insertarse a la sociedad y desarrollar su proyecto de vida, sino en el grupo, en la tribu. Y esto es un testimonio de por qué cada vez es más paupérrimo el resultado de los sistemas educativos, y él dice ya, esto fue escrito en los 70s, los bachilleres ignoran la escritura o lectura elemental y no pueden escribir siquiera una frase coherente, pero sí pueden repetir los cánones, los conceptos de... Los dogmas. Los dogmas, exactamente. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Ya no se le ve al chico como una persona, como un sujeto a quien darle una formación para llegar a ser una persona independiente, sino que se lo ve como un agente de cambio social. Exactamente. Y se lo adoctrina para que ejecute el cambio social que pretenden los poderes estatales. Así es, exactamente. O supranacionales. Es que la estructura de la escuela controlada por el gobierno no puede dar nada bueno.
ya sea en una dirección ideológica o en otra dirección ideológica, el propósito no es educar. Esto lo explicó un maravilloso pedagogo, que de hecho fue obispo jesuita, lo expulsaron por esto, Iván Illich, que escribió el ensayo, yo lo recomiendo mucho, es muy breve y lo puede entender cualquiera, La sociedad desescolarizada. Y él dice, desde que las instituciones del poder político se apropian de la educación, ya no hay educación. Se abandona la sustancia, que es educar, a cambio de la estructura, que es adoctrinar, que es desplegar el poder del gobierno, que es convertir, como dice usted, al ciudadano no en un estudiante, sino en un militante de la causa de sus gobiernos. A ver, uno entra al sistema escolar con 4 o 5 años. Ahora en Argentina es obligatorio entrar al jardín de 3, cada vez lo hacen más largo. Sale a los 18, si va a la universidad, continúa hasta los 24, hasta los 25, entonces se pasa la etapa más fértil de su juventud recibiendo bombas ideológicas y adoctrinamiento por parte del cuerpo docente. El resultado, salvo que haya un contrapeso, salvo que esa persona sea muy curiosa, como mi caso, o que haya una familia que le induce a reflexionar, a ejercer el pensamiento crítico, el resultado está cantado. Esa persona va a terminar siendo un robot que va a decir que A es B, o 2 más 2 es 5, si el gobierno se lo inculcó durante estas larguísimas 2 décadas de adoctrinamiento. Decía Illich, prisionero de la ideología escolar, el ser humano renuncia a la responsabilidad de su propio crecimiento y por esta abdicación, por renunciar a su deber de educarse como Homo sapiens, la escuela le conduce a un suicidio intelectual. Vos sabés que leí un artículo de un compatriota tuyo, Eduardo Montoro. Él es un psiquiatra y un funcionario del Ministerio de Educación y su artículo es brutal, brutal porque te describe realmente la tragedia del sistema educativo argentino y concluye un poco en uno de sus párrafos diciendo que la escuela se ha convertido en un depósito en niños. ¿Por qué dice esto? Porque no importa lo que haga el chico o deje de hacer, va a permanecer tal cual una cárcel en la escuela. Es que la escuela, yo ya le llamaba en aquella época donde me quería librar del yugo escolar, la cárcel escolar. Porque la escuela está estructurada para disciplinar a la persona, para enseñarle que lo que diga el político que tiene una bandera del país detrás son los intereses de la nación. Claro. Mentira, son los intereses del político, de los lobbies que están detrás del político. Yo entiendo, Nicolás, lo que querés decir. Yo no soy no estoy tan al extremo como vos. Creo todavía en un término medio y en que se puede hacer algo positivo a través del sistema escolar. No dejo de ver que lo ideal sería que todos seamos autodidactas o que todos nos volquemos al interés o que nos llama la atención o que nuestras propias familias sean responsables de darnos los elementos y de formarnos, ¿verdad? Pero tiro más un poco a lo medio, una educación sin adoctrinamiento y basada en ciencias. Si el Estado se encarga o no se encarga, es una discusión que yo creo que mucha gente está fuera del alcance de mucha gente. Pero yo te quiero hacer otra pregunta. Dígame. Te quiero preguntar de la Open Society de George Soros y su convenio con el Ministerio de Educación de la Argentina. Muy bien. Bueno, esto es la prueba de que la coyuntura que vivimos es lo contrario a lo que estábamos planteando. En lugar de una descentralización de la educación que se vaya adaptando a la persona, hay una centralización que ya directamente es mundial. George Soros, que es el lobista, uno de los lobistas más emblemáticos del planeta, sin duda el más conocido y el más repudiado a nivel masivo, ha dedicado todo su modelo de negocios hace ya varias décadas, desde los 70, inspirado en el modelo de Rockefeller, en la influencia ideológica y cultural en las sociedades para llegar a determinados propósitos. En su día hizo un lobby extraordinario para que surja la Unión Europea, incluso se hizo mundialmente famoso por quebrar el Banco de Inglaterra y la moneda más fuerte de aquella época, la libra esterlina, como un recurso para empujar a la opinión pública a que apoye este laboratorio de gobierno mundial, que lo que le va a permitir es, al manejar a los europarlamentarios, a los que producen las leyes, los marcos de convivencia social, ir en la dirección más positiva para sus negocios, en detrimento de la competencia, en detrimento de los disidentes, en detrimento de a quien se le ocurra exterminar. En la Argentina somos testigos de cómo esto ha
destruido completamente los pocos resabios que quedaban de educación en el sistema escolar. Ya hace muchos años, por ejemplo, que los padres no tienen ningún derecho a opinar sobre qué se les enseña a los hijos en el jardín de infantes. Hace poco hay una escandalosa licitación, se invirtieron millones de pesos de impuestos en comprar, lamento tener que decirlo, pero es la realidad, comprar penes de madera. Llegó la noticia acá. Para enseñarle a los niños de primaria, vaya uno a saber qué, no es necesario ahondar demasiado y ser escatológico, pero se entiende por dónde va la cuestión. Claro. Gran polémica también, por ejemplo, en la provincia de Chubut, un padre indignadísimo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que le mandó una carta a la escuela pidiéndole que su hijo no podía recibir con 12 años de edad en la escuela primaria adoctrinamiento en ideología de género, que le digan que no hay tal cosa como sexos biológicos, que no existen, lo cual claramente es anticientífico, más allá de lo que uno piense de la libertad sexual. Yo estoy a favor, pero los hombres son los hombres, las mujeres son mujeres, no es algo que admita discusión. Claro. Bueno, en fin. ¿Sabe cuál fue la resolución de la escuela? Obligar al niño a ir a un taller que se llama Hablemos de todo, terminemos con los tabúes. O sea, para mostrar la autoridad política, para mostrar que el niño tiene mucho más, que el niño es propiedad del gobierno, básicamente lo secuestraron para ir a esta actividad compulsiva, que ya empieza con los chicos y se extiende a los adultos. Quien quiera renovar el carné de conducir en la Argentina tiene que hacer un curso de adoctrinamiento en ideología de género del gobierno, compulsivo y obligatorio, aunque tenga 50 años. O sea, ¿cuál es el punto de esto? Está el acuerdo con Pedro Abramovay, director de la Open Society Foundation para América Latina, el ministro de Educación de Alberto Fernández, Nicolás Trota, en la página argentina.gov, lo pueden ver. Resultado, millones de dólares y una serie de facilidades que no están sobre la mesa, que tienen que ver con las cuestiones de la deuda externa, en la cual Soros ha incidido públicamente en favor de Alberto Fernández, etcétera, a cambio de apropiarse de la formación de conciencia y de la politización del sistema educativo en la Argentina. Bueno, fíjese lo siguiente, Valeria, esto ya empezó hace muchos años en España, se acentuó durante el gobierno de Zapatero, y hemos llegado a la terrible polémica que hay hoy respecto al PIN parental, etcétera, porque hoy en España todos los alumnos, por ejemplo, hacen talleres de deconstrucción del amor romántico. ¿Qué significa esta frase que parece extraterrestre? Enseñarles que las relaciones de amor entre hombres y mujeres, las relaciones de amor como históricamente han retratado la literatura, el cine, que básicamente es un reflejo de lo que existe en la sociedad, el arte, en realidad son relaciones de sometimiento, en realidad son relaciones que encubren violencia, y han llegado al punto, en las Islas Baleares, de enseñarle a los chicos que toda relación sexual entre un hombre y una mujer, aún las que son consentidas, en realidad son una violación. O sea, fíjese cómo este dogma psicopático se está permeando en los más pequeños, y hemos llegado al punto en que la ministra de Educación, Isabel Cela, le contestó a los padres que ya están al borde de hacer una revolución contra toda esta locura: los hijos no pertenecen y nunca pertenecerán a los padres de ninguna manera. Importantísimo lo que nos acaba de contar Nicolás Moraz sobre la influencia de la Open Society en el sistema educativo argentino. ¿Por qué es tan importante para nosotros esto? Porque no es una coincidencia que en nuestro sistema educativo, específicamente en la transformación educativa que estamos viviendo en este momento en Paraguay, haya una persona muy allegada a George Soros de nombre Jeffrey Sachs, que es el jefe de equipo de una universidad cooperante con la transformación educativa y que es la Columbia University de los Estados Unidos. Él está monitoreando todo el proceso de transformación educativa en Paraguay. Entonces, yo te invito, Nicolás, hacemos otro programa sobre este mismo tema, continuamos y nos contás cuál es la relación entre Jeffrey Sachs y George Soros y cómo eso puede afectarnos acá en Paraguay y por qué se está haciendo esto que estamos viviendo en nuestro sistema educativo en Paraguay. Perfecto. Nos quedamos con esa pregunta para un próximo programa. Hola, ¿cómo están? Soy Valeria Infran en un programa más de Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROT. Estamos de vuelta como habíamos prometido en
la semana pasada, en el último programa, con Nicolás Moraz. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fue el programa pasado. Nicolás nos contaba que la Open Society de George Soros tiene una influencia directa en el Ministerio de Educación de Argentina, y a esa información yo le comentaba que no es una coincidencia que nosotros en nuestra transformación educativa tengamos a una persona muy cercana a George Soros de la Open Society, que es Jeffrey Sachs de la Universidad Columbia de los Estados Unidos, que interviene en nuestra transformación educativa como universidad cooperante. Entonces, antes de pasar a tocar este tema, vamos a hacerle una pequeña pregunta a Nicolás, enganchando lo que fue el programa pasado, y la pregunta es: ¿por qué, Nicolás, esta agenda educativa se aleja de la ciencia y del verdadero conocimiento para adoctrinar a nuestros hijos en dogmas hoy más que nunca? Bueno, es una pregunta muy oportuna, Valeria, y espero que la audiencia pueda comprender la importancia del proceso histórico en el cual estamos viviendo. Y tal vez la sorprenda con esto, pero la respuesta está en el nombre de este programa, que es Camino al Desarrollo. Del mismo modo que en el programa anterior le expliqué cómo los intentos autoritarios de acaparar la educación de los niños cumplían con intereses que nada tienen que ver con los verdaderos intereses de esas personas, de esos seres humanos, de esos individuos. En Esparta, prepararlos para el saqueo, que fue el modo de vida que eligió la autoridad política militar espartana, en la Revolución Francesa para el jacobinismo, etc. Ahora se está haciendo para una agenda progre que persigue todo lo contrario a lo que dice defender. Dice defender la distribución del bien, la equidad, la igualdad de todos los hombres, pero en realidad es un modelo económico de concentración extrema en las manos de plutócratas como George Soros, sponsor de Jeffrey Sachs y de esta reforma educativa, del mismo modo que causante de los estragos que hablamos anteriormente en Argentina, en España y en Estados Unidos, donde ellos buscan un Estado gigante que regule los aspectos más íntimos de la vida de las personas, que vaya empujándolos, como ha sucedido con el encierro masivo estos últimos 2 años, a ciertas conductas, como una demanda mayor de tecnología, como una demanda mayor de energías más caras que las convencionales, a través de normas, en vez de el desarrollo de un país, el desarrollo espontáneo de un mercado, la prosperidad, van a todo lo contrario. Este modelo tecnocrático que destruye artificialmente empleos, que destruye empresas, que quita actores del mercado, que quiere gente disciplinada en una motivación mucho más similar a la del comunismo que a la de un verdadero capitalismo competitivo, lo que quiere y necesita indispensablemente es reducir a la población, porque si tú le quitas su fuente de sustento a las personas, es una bomba de tiempo hasta tener problemas graves. Entonces, ¿cómo históricamente se ha reducido la población? Guerras, podemos ver lo que está sucediendo en Ucrania, invadida por un joven líder del Foro Económico Mundial, que es lo que fue Putin, que es la organización globalista que impulsa este tipo de inquietudes, y por supuesto políticas antinatalidad. Entonces, en el programa anterior hablamos de muchas cuestiones que escandalizaron a nuestro público. Por ejemplo, ¿por qué le enseñan a los chicos que el amor romántico está mal? ¿Por qué le enseñan que tener hijos perjudica al medio ambiente cuando no es cierto? Hay varios programas donde lo he explicado detalladamente en mi canal. ¿Por qué esta agenda? Porque se quiere reducir a la población y tender al decrecimiento económico, algo de lo cual ha hablado abiertamente Jeffrey Sachs. O sea, de que es necesario menos industrialización, menos riqueza material y que todo tienda a lo virtual. En ese contexto, ¿qué es Paraguay? Paraguay es el país con la tasa de natalidad más alta de Sudamérica junto con Bolivia. Es el país más alto, con la tasa de crecimiento económico más alta de América. Y es el país con los impuestos más bajos, descontando algunos paraísos fiscales del Caribe. De Sudamérica, sin duda, es el país con los impuestos más bajos. Entonces, ¿qué vemos? Tiene todos los requisitos para desarrollarnos. Exactamente, es un país que va directo con el esfuerzo de los paraguayos, de manera lenta y gradual, como se consiguen las verdaderas conquistas, va directo a un desarrollo. Entonces tiene gente que se reproduce, que tiene hijos, una población joven. Tiene prosperidad del privado que trabaja, un Estado débil, una sociedad fuerte. Tiene un crecimiento económico, tiene todo lo que quieren destruir. Y además tiene la energía.
que es la principal razón por la cual Jeffrey Sachs, este consultor íntimo de George Soros, de las Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, de todos estos grupos de poder, es la razón principal por la cual Sachs ha reposado sus ojos sobre Itaipú hace muchos años. Y este gobierno lo ha nombrado como asesor ad honorem de la renegociación del Tratado de Itaipú. Señores, favor informarse, los varones de este país, favor conocer de los antecedentes, tomar interés y ver quién está posando sus ojos, como dice Nicolás, sobre una de las represas y productora de energía limpia más importantes del mundo, no solo de la región. Nicolás, interesantísimo realmente tu análisis, ¿verdad? Y ¿qué nos podés decir? Nosotros tenemos un primer acuerdo de la transformación educativa. En este primer acuerdo se puede ver, y ustedes lo van a ver acá en pantalla, que Jeffrey Sachs es jefe de equipo de una de las universidades cooperantes. ¿Qué análisis haces de la presencia de esta persona tan cerca del poder político en Paraguay? Bueno, tenemos que comprender ante todo, Valeria, quién es Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es una mezcla de economista con estrella popular, por decirlo así. Él ha entendido más que nadie que no importa si se tiene razón en las ideas, en el plano intelectual. Lo que importa es poder venderlo. Entonces, podemos ver que Jeffrey Sachs es una persona que en los 90 tenía un programa en MTV con Angelina Jolie. En los 2000 lo llevaba Bono de YouTube, que de hecho es oficialmente consultor de la ONU y ha hecho un video promocional de las bondades de Soros. Lo llevaba a sus recitales, a hablarle a la gente de la importancia de la conciencia medioambiental, de consumir menos, claro, consumir menos la gente, ellos jamás, ¿no? Bueno, todo esto en aviones privados, claro. Entonces Jeffrey Sachs se ha convertido en realmente una figura central, de hecho, para escándalo de buena parte de la comunidad católica, Jeffrey Sachs está en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano y es el ideólogo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es el plan donde todo esto que estamos describiendo, tendencia al decrecimiento económico, a una autoridad política global cada vez más fuerte, a homogeneizar las políticas públicas y las costumbres de la gente en todo el mundo. Bueno, él es uno de los principales ideólogos, de hecho ha sido el consultor oficial de las Naciones Unidas para su ejecución y de hecho, concretamente en Paraguay, él ha trabajado en estos últimos años como puente entre las oficinas de las Naciones Unidas de Nueva York y el gobierno paraguayo para implementar la Agenda 2030. Ahora, ¿cuál es el punto, Valeria? Para que un país como Paraguay, que está en una verdadera ventaja, modesta pero clarísima frente a sus vecinos, o sea, que tiene mucho menos Estado, menos impuestos, gente más próspera, una resistencia cultural nítida a todas estas ideas, hay dos opciones: o lo invaden de nuevo o lo invaden sutilmente, como diría otro compañero de Sachs en la época en la que eran asesores de Clinton, el politólogo Joseph Nye, el poder blando. ¿Cómo es el poder blando? Entrando por las instituciones escolares, que es plantar semillas de autodestrucción que florecerán en 10 años, o en 15 años, o incluso mucho antes. Esa es la razón de ser de esta batalla. Cuando quieren apropiarse del sistema escolar es para empezar a transmitir este tipo de valores o antivalores, desde mi punto de vista, antivalores, en la juventud e ir desprogramando, deconstruyendo, que es la palabra más popular de la los ingenieros tradición, sociales. los valores... La individualidad. La individualidad. La individualidad. Quieren, como dijo usted, igualitarizar, homogeneizar, quieren amebas, quieren soldados, que ya no son soldados que van a ir a morir, como en este momento están yendo a morir los rusos o los ucranianos en ese conflicto, sino soldados dispuestos a sacrificar sus propios intereses en el nombre del bien común, que en realidad son los mezquinos intereses de Jeffrey Sachs y sus financistas. No hay que olvidar que el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia de Jeffrey Sachs, razón por la cual Jeffrey Sachs está inserto en la reforma educativa paraguaya, es uno de los departamentos más financiados del planeta, ha recibido más de $1.000 millones
de la Fundación Bill y Melinda Gates, y bueno, ni que hablar del patrocinio directo de George Soros, con quien pueden ver aquí en esta foto, junto al ex secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Y Jeffrey Sachs abrazándose como lo que son colegas. Nicolás, está todo dicho. Te agradezco y vamos a un corte. Gracias. Estamos contigo, Nicolás, y te hago el siguiente cuestionamiento. Para que nuestra audiencia entienda, estuvimos hablando de estas dos figuras muy importantes a nivel mundial. Mencionaste también el globalismo, pero a mí me gustaría que vos le expliques a las personas, a nuestra audiencia, de qué se trata el globalismo y cómo la Agenda 2030 es su hoja de ruta. Bueno, muy bien, Valeria. El globalismo yo lo defino de una manera que incomoda a mucha gente, que es lo opuesto a la globalización liberal. ¿Qué es la globalización? Para mí la tendencia natural del ser humano, lo hemos visto a lo largo de la historia, la globalización es, más allá de estas fronteras, de estas diferencias, de estos giros idiomáticos, por sobre todas las cosas somos humanos. Todos queremos prosperar en paz. De repente, ya lo decía Ricardo, ventaja comparativa, aquí en Paraguay hacemos excelente carne, excelente soja, pero no hacemos buenos barcos. Entonces, los holandeses nos comprarán carne, nos darán barcos, nos prosperaremos mutuamente, algunos de aquí se irán para allá, algunos de allá vendrán para aquí y harán milagros, como han hecho los alemanes, como han hecho los árabes, como han hecho los italianos, como han hecho todos los inmigrantes que han venido a hacerse las Américas, ya sea a Estados Unidos, ya sea a Paraguay, ya sea a la Argentina. Y esto es fantástico, en términos generales es lo que ha desarrollado un salto de la esperanza de vida, un salto de la calidad de vida. Ahora, ¿qué quieren los globalistas? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si la globalización es un fenómeno espontáneo, de comercio, de integración de los pueblos, donde los estados no tienen nada que ver, el globalismo es un marco para que la gente no pueda escapar de la tiranía. Es un marco legal, un marco de reglas, un marco de prohibiciones, un marco de restricciones, como las que hemos visto en estos últimos 2 años, para secuestrar al mundo entero, para que no se pueda hacer lo que los viejos liberales llamaban votar con los pies, es decir, lo que hizo nuestro amigo Najem. Venezuela te asfixia, te vienes a buscar la libertad en Paraguay, también como mis amigas cubanas que hay aquí en Paraguay. Bueno, eso ya el globalismo es lo que quiere impedir. El globalismo quiere que tengas impuestos mundiales, que es lo que se ha aprobado en la cumbre de Glasgow, que todos los países tengan más o menos las mismas reglas, las mismas prohibiciones, que esté prohibido decir determinadas cosas, que los sistemas educativos inculquen lo mismo para que la población mundial sea, en lugar de lo que es un crisol de diversidad de costumbres, de diversidad de ideas, de individualidades, sea una masa homogénea de súbditos para una élite que ya no exprime solamente un territorio, sino a todo el planeta. Eso es el globalismo. Eso es lo que está detrás de la creación de la Sociedad de las Naciones, de la UNESCO, que hablamos en el programa anterior, de la OMS, son respectivamente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud del mundo. Vaya que los hemos visto operar, fundiendo empresas, mandando a la gente a la indigencia, multiplicando los suicidios y los infartos en nombre de la salud pública, y es lo que están haciendo con la educación. Quieren que la gente sea más bruta, que sea más sumisa, que sea menos reflexiva, que no se cuestione las cosas, y que se embanderen tras un solo discurso, y por eso también la censura que vemos en las redes sociales, que hoy son mucho más significativas que una televisión, un diario, una revista local, y que se expanden sus tentáculos en ambos hemisferios. Ejemplo de la cuestión educativa y el globalismo. ¿A qué ha llegado Estados Unidos? Estados Unidos ha llegado a que haya 155 leyes mordaza de la educación. ¿Qué significa una ley mordaza? Que en Carolina del Sur los maestros no pueden enseñar nada que pueda causar malestar, culpa o angustia a los alumnos. Traducción: no se puede hablar de la esclavitud. No se puede hablar de las constantes guerras que ha librado Estados Unidos en el exterior, ni de la guerra civil. No se puede hablar... Bueno, en Texas llegan a la locura que para una falsa pluralidad de voces, el holocausto se enseña desde el punto de vista de los verdugos y de las víctimas. En Carolina del Sur no se puede hablar del holocausto. En buena parte de los 34 estados norteamericanos que han implementado estas reglas, ya no se puede hablar del comunismo.
porque puede haber gente que se ofenda cuando les cuenten que el comunismo es la mayor causa de muerte y genocidio en la historia del planeta, entonces qué conveniente no hablemos del comunismo. Bueno, y así es como se le van quitando contenidos y atributos. No se puede hablar de los sexos biológicos, ni siquiera se puede hablar ya del aparato reproductivo femenino masculino en la clase de biología de la escuela primaria de la mitad del país más rico del mundo. ¿Cuál es el producto de tener a la gente 20 años encerrada para que ni siquiera se pueda debatir o instruir mínimamente sobre estos componentes claves de la historia, de la ciencia? Obviamente idiotizar, y obviamente que el producto sea gente hipersensible, que le digan, no, vos vas a estar protegido aquí, quédate encerrado, no salgas a la calle que te vas a morir. Muy manipulables. No uses auto que contaminas, no tengas hijos que el mundo va cada vez peor. Entonces, llevado el caso, se puede ir a lo antievolutivo, se puede ir al suicidio completo de la especie, como apropiándose de las mentes de las personas. No es un proceso cortoplacista, es una apuesta a medio y largo plazo, pero si no libramos la batalla ahora, ya está perdida. Nicolás, es impresionante realmente lo que nos contás, impacta, pero es necesario tomar conciencia, leer, investigar y tomar acción, defender nuestra familia, nuestro país, para tratar de vivir en un mundo mejor eventualmente. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Volvemos y retomamos el tema. Estábamos hablando de la Agenda 2030 y esa agenda tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. El número 4 trata de educación de calidad y el 5 de igualdad de género. Yo le quiero mostrar a la audiencia y quiero compartir contigo también, Nicolás, el convenio que ya con la Unión Europea y el Estado paraguayo, que ya es ley. Este convenio que nosotros estamos viendo acá en pantalla habla de la naturaleza de la acción. La Unión Europea se compromete a conceder una donación, nosotros la aceptamos. En un programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay. Se recibieron 86 millones de euros. No sé, no tengo los números a la vista de exactamente de eso, cuánto fue destinado a la transformación educativa, pero sí nosotros podemos seguir viendo en pantalla el periodo de ejecución de ese convenio. El convenio se inicia, la ejecución del presente convenio de financiación se inicia a partir de la entrada en vigencia de la ley, que ya está vigente hace 2 años aproximadamente. Quiere decir que esto se vino ejecutando. Sabemos que nuestro proceso de transformación tiene su tiempo, ya. Y vemos también el anexo 1, donde se especifica objetivos de desarrollo sostenible ODS, ODS 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Así utópico como hambre cero y pobreza cero. Sí. Ojalá algún día podamos realmente eliminar el hambre y la pobreza, pero sabemos que todos somos diferentes y todos tenemos capacidades de progresar y de salir adelante de forma diferente, y siempre va a haber alguien que no va a hacerlo tan bien como otros. Claramente. Y la ODS número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Ideología de género y feminismo, pero el feminismo que propugna literalmente la muerte al macho. ¿Es así o no es así? Pero por supuesto, el punto es el siguiente. Ustedes pueden leer el guión en el cual se escribe el curso que las élites desean que lleve el mundo de 2 maneras. Una es ir a la Agenda 2030 de la ONU. La ONU es una institución política, es el prototipo de gobierno mundial. Entonces tiene que disfrazar de hambre cero, pobreza cero, que no haya contaminación, que nadie se enferme, que todos seamos felices.
que es el cuentito final del Manifiesto Comunista y del Capital, que es la abundancia, el oasis extradinerario. O sea, todos han prometido, Hitler también, bueno, la realización de la felicidad suprema del pueblo, después de, claro, las duras adversidades a las cuales los someteremos por su propio bien. Lenin, bueno, mejor pocos pero mejores, era su último ensayo. ¿Cómo solucionamos la pobreza? Matando a los pobres. En eso han sido inclaudicables los socialistas. Y la otra es leer directamente los programas del Gran Reinicio, que es el mismo programa contado por el Foro Económico Mundial sin anestesia. Ahí hay un poco de matiz, pero ya no tanto, y dicen de crecimiento económico, de crecimiento poblacional. Están diciendo abiertamente un mundo de pocos para pocos. Ese es el modelo que persiguen realmente. Y bueno, estos regímenes que les cité no son casuales, totalitarios. Primer ley del aborto como las conocemos, 1920, Revolución Comunista Rusa. Mientras 20 millones de personas mueren de hambre, entre ellos 4 millones de ucranianos que son expropiados de sus pequeñas haciendas que son muy productivas, una tierra muy fértil, gente muy trabajadora, los tiran a la estepa para que mueran de hambre, porque eso es el comunismo, mueran de hambre y de sed a propósito. O sea, acá aprendan, miserables pequeños burgueses, los matan. Holodomor, bueno, listo. Entonces, ¿ahora qué se hace? Tratado de Escazú, ya lo he hablado aquí en el programa de nuestros amigos Hugo Vera y Carsten Fau, que es básicamente tu tierra no es tuya. Pero ¿cómo te convencemos de que tu tierra no es tuya y que en el nombre del medio ambiente la política puede intervenir? Que el derecho de propiedad privada, como dice Francisco, asesorado por Jeffrey Sachs, es secundario, con la educación. Y esa es la educación de calidad. Es inyectarte estas ideas venenosas desde que sos chico, irlas caldeando con tu juventud. Si tus padres se oponen, barrerlos del mapa. Y cuando seas un individuo adulto, bueno, ya estás completamente sometido y sumiso para que hagan cualquier tipo de vejación contra vos. Recuerdo un debate que tuve siendo muy chico con la hija del Che Guevara, que es una emisaria propagandística de la dictadura castrista, que decía, porque nosotros tenemos a toda la población alfabetizada. Y yo le decía, bueno, muy bien, ¿de qué sirve leer, doctora Guevara, si yo no puedo leer lo que quiero? ¿De qué sirve escribir si yo no puedo escribir lo que quiero? Y ese es el punto de dominar la educación, y por eso semejante inversión. Valeria, permítame, yo reto un desafío a cualquiera que defienda estos 86 millones de euros. Las escuelas, los techos se caen arriba de los chicos, claramente, entonces yo sé a dónde va este dinero, porque básicamente soy experto en la operativa de la Open Society y de los lobbies colindantes, incluyendo los que salen de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Este dinero fue a que los que diagraman los programas educativos viajen gratis a Europa. Este dinero fue a que sus organizaciones no gubernamentales, no el Estado paraguayo, sus organizaciones no gubernamentales crezcan, a que ese dinero se convierta en casas más lujosas y autos más lujosos, y reto un desafío a quien venga a demostrarme lo contrario, sin ningún problema. Vengan a demostrarme lo contrario. Esta inversión enorme para un país de las características de Paraguay es una inversión para politizar, para ideologizar, para bajar doctrina en intereses que van contra cada uno de los alumnos del sistema educativo paraguayo. Agarro lo que acabas de decir sobre las ONGs. Y acá mismo, en la ley que te acabo de, en el convenio ley hoy día, podemos leer canal principal de ejecución. 11.000 millones, gobierno receptor, 11.300, gobierno de terceros países, 21.000 ONGs internacionales, 23.000 ONGs en países de desarrollo. Con esto se verifica lo que acaba de decir el amigo Nicolás Moraz. Podemos dar la palabra de que yo ni lo leí, ni me lo había anticipado, ¿eh? Absolutamente, lo tengo acá, el archivo que se está proyectando también en pantalla. Él no estuvo mirando la pantalla, pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es estar atentos y preservar lo que tenemos. Y bueno, un programa más. Nicolás, te agradecemos tu tiempo. Una frase nada más. Decía Herbert Spencer, alguien que verdaderamente entendía de la educación, que el acto de educar es formar a las personas para que se gobiernen a sí mismas, no para que gobiernen a los demás y no para que acepten ser gobernadas. El deber de los padres y el deber de quien quiera salvaguardar la libertad, la formación y el progreso personal de su hijo es ayudarlo a que desarrolle sus propias herramientas para que sus propios talentos
forme sus propios valores y rija su propia vida. No delegarle esto a las instituciones, porque si le delegamos a las instituciones la educación de los hijos, van a convertirse en sus prisioneros. Están entregando a sus hijos a los nuevos verdugos del siglo XXI. Eso es todo. Está todo dicho. Gracias, Nicolás. Realmente un programa que espero que cale hondo en toda la ciudadanía paraguaya y que nos haga realmente llamar la atención a nuestras autoridades y preguntarles a quiénes están representando y de quiénes están recibiendo instrucciones, no precisamente del pueblo paraguayo ni de sus intereses. Gracias. El próximo programa nos estamos viendo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.